Entre las montañas que rozaban el cielo, se encontraba un pequeño y pintoresco pueblo. Allí, el aire era puro y los días pasaban con una calma que solo la naturaleza podía ofrecer. Las estaciones adornaban el paisaje con sus propias paletas de colores. En invierno, la nieve cubría las montañas como un suave manto blanco. En primavera, las flores se abrían en colores brillantes, creando un cuadro perfecto de vida y renovación. En las afueras de ese pueblo, lejos del bullicio, había una humilde granja. Esta pequeña parcela de tierra, rodeada por árboles y campos verdes, pertenecía a un anciano granjero con un burro que había trabajado toda su vida para mantenerla. Allí también vivían dos burros hermanos, Berto y Paco, junto con su anciano padre. A simple vista, Berto y Paco parecían iguales. Ambos tenían un pelaje gris, aunque Paco era de un color más claro. Sin embargo, aquellos que los conocían bien sabían que había una diferencia importante entre ellos, su forma de ver la vida. El mayor de los dos, Berto, siempre deseaba más. Aunque su vida era tranquila, en su corazón albergaba grandes deseos de poder y grandeza. Miraba las montañas y soñaba con ser el más fuerte, el más grande de todos los burros, para que su nombre fuera recordado por generaciones. No se conformaba con lo que tenía, y cada día se quejaba de su destino, pensando que merecía más. Por otro lado, Paco, el hermano menor, veía el mundo con otros ojos. Aunque era más pequeño de tamaño, su corazón estaba lleno de optimismo. Su tamaño le hacía más difícil algunas tareas en la granja, pero siempre encontraba una solución para salir adelante. A diferencia de Berto, Paco no deseaba grandeza, él solo quería ser feliz y disfrutar del momento, sin preocuparse tanto por lo que no podía controlar. Para él, la vida era un regalo, y cada día traía consigo una nueva oportunidad para aprender y mejorar. A pesar de sus diferencias, los dos burros llevaban una vida apacible en la granja, bajo la mirada sabia de su padre. Sin embargo, un día, todo cambiaría cuando el anciano burro les propuso una misión que pondría a prueba no solo su fortaleza física, sino también la de sus corazones. La vida en la granja había seguido su curso normal, pero el padre de Berto y Paco, un burro sabio y experimentado, había comenzado a notar las diferencias profundas entre sus hijos. Aunque ambos burros compartían el mismo hogar y la misma sangre, sus corazones deseaban cosas muy distintas. Berto, con su ambición desmedida, soñaba con ser más grande, más fuerte y más poderoso. Anhelaba una vida llena de gloria, donde pudiera destacarse sobre todos los demás. La tarea diaria en la granja le parecía insuficiente para sus grandes sueños. Se impacientaba con cada tarea, sintiendo que merecía mucho más que lo que la vida le había dado. Por otro lado, Paco, a pesar de ser más pequeño y tener que luchar más para realizar las tareas físicas, nunca se quejaba. Sabía que la vida no siempre era fácil, pero tenía la convicción de que con esfuerzo y una actitud positiva, cualquier cosa era posible. Paco no soñaba con la grandeza ni con ser el más fuerte, simplemente deseaba vivir en paz, encontrar soluciones a los problemas y disfrutar de los momentos simples. El padre, consciente de que sus hijos necesitaban aprender algo importante sobre la vida, decidió asignarles una misión que los llevaría a descubrir más de lo que esperaban. Había oído leyendas sobre una flor dorada, una flor mágica que, según las historias, otorgaba a quien la encontrara un poder inmenso. Se decía que quien poseyera esa flor podría alcanzar grandeza, fortaleza y suerte en todo lo que hiciera. Una mañana, mientras el sol bañaba las montañas con su luz dorada, el anciano burro reunió a sus dos hijos bajo un gran árbol, cuya sombra refrescaba la granja. Con una voz pausada, les contó sobre la leyenda de la flor dorada. He escuchado historias sobre una flor especial, les dijo su padre, mientras los dos burros lo miraban con curiosidad. Una flor dorada que se encuentra en lo profundo del bosque. No es fácil de hallar,
pero quien la encuentre obtendrá grandeza, poder y suerte. Quiero que vayan juntos y la busquen. Los ojos de Berto brillaron de inmediato. La idea de poseer algo tan poderoso despertó en él un deseo aún mayor de superarse y de ser más que su hermano. En su mente, ya estaba planeando cómo podría usar la flor para destacar por encima de todos los demás, incluso de Paco. Paco, aunque también se sintió intrigado por la historia, no lo vio como una oportunidad para volverse poderoso. Para él, la misión era una aventura, un desafío que lo emocionaba. Si encontraba la flor, tal vez podría ser más fuerte y llevar a cabo las tareas de la granja con más facilidad, pero su mayor objetivo era disfrutar del viaje y aprender algo nuevo. El padre les advirtió que el camino no sería fácil, y que necesitarían más que fuerza física para encontrar la flor. Sin embargo, la codicia de Berto ya comenzaba a nublar su juicio. Mientras escuchaba las instrucciones de su padre, su mente estaba elaborando un plan para asegurarse de que, al final, él sería quien poseyera la flor. Tienen que trabajar juntos, les dijo su padre. El bosque es un lugar misterioso, y solo si se apoyan el uno al otro podrán superar los desafíos que se presenten. Con esas palabras, el anciano burro los despidió. Berto y Paco emprendieron el viaje hacia el bosque, siguiendo el camino que serpenteaba entre los árboles y los llevaba a lo desconocido. Mientras caminaban, el paisaje cambiaba rápidamente, y el ambiente se volvía más denso y oscuro. A medida que avanzaban, Berto comenzó a impacientarse. Su ambición crecía con cada paso que daba, y pronto decidió que no compartiría la flor con Paco. La misión había comenzado hace varias horas. Los dos burros, Berto y Paco, caminaban por el denso bosque, observando el entorno mientras intentaban seguir las indicaciones de su padre. Aunque el paisaje era hermoso, lleno de árboles altos y viejos que parecían susurrar historias al viento, el ambiente era oscuro y misterioso. La sombra de los árboles hacía que el lugar pareciera estar siempre al borde de la noche, y el canto de los pájaros resonaba como ecos lejanos. A medida que avanzaban, los obstáculos empezaban a surgir. Se encontraron con zonas llenas de plantas que no reconocían, algunas con colores vivos y extrañas formas que parecían peligrosas. Berto, que había estado caminando en silencio, finalmente dejó salir su frustración. No tiene sentido seguir buscando, se quejó. ¿Qué tal si estas plantas son venenosas? ¿Y si nunca encontramos esa flor? Paco, con su actitud optimista de siempre, respondió con calma. Si observamos a los animales que viven aquí, podemos aprender de ellos. Mira cómo comen algunas plantas sin problemas, seguro nosotros también podemos hacerlo si tenemos cuidado. No te preocupes, encontraremos el camino. Berto resopló. No soportaba la calma de Paco. Cada palabra suya parecía minimizar los desafíos que enfrentaban. Mientras Berto veía problemas en cada esquina, Paco encontraba soluciones, y eso solo aumentaba su resentimiento. Al final, Berto tenía un plan en mente, y estaba decidido a ejecutarlo. No podía permitir que Paco lo opacara. Si alguien iba a encontrar la flor dorada, sería él. Se detuvo por un momento y miró a su hermano con una sonrisa forzada. Paco, dijo, tratando de sonar convincente, he estado pensando. Si seguimos caminando juntos, no vamos a cubrir mucho terreno. Quizás sería mejor que nos separemos por un rato. Tú busca por ese lado y yo iré por este. Si alguno de los dos encuentra algo, podemos volver y contárselo al otro. Paco lo miró con cierta preocupación, pero no detectó la verdadera intención de su hermano. Confiaba en Berto, y aunque la idea de separarse no le emocionaba, decidió darle el beneficio de la duda. Bueno, si crees que es lo mejor, entonces está bien, respondió Paco. Nos vemos aquí en unas horas. Y así, sin sospechar nada, Paco tomó un sendero hacia la derecha,
mientras que Berto se dirigió hacia la izquierda. En cuanto estuvo fuera de la vista de su hermano, Berto se rió entre dientes. Finalmente, había logrado deshacerse de Paco. Ahora, podría buscar la flor sin tener que competir con él. Berto caminaba con prisa, con el corazón lleno de ambición y egoísmo, convencido de que estaba a punto de lograr su objetivo. Sin embargo, mientras Berto avanzaba, el bosque se hacía cada vez más denso. Las sombras se volvían más largas, los caminos más confusos, y su sentido de la orientación comenzó a fallar. Pronto se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. El bosque era como un laberinto interminable, y cada paso que daba lo alejaba más del camino que conocía. Por otro lado, Paco caminaba tranquilamente, sin dejarse intimidar por las dificultades del bosque. Aunque se había separado de su hermano, mantenía la calma. Su optimismo lo guiaba, y en lugar de preocuparse por los problemas, se concentraba en las soluciones. Cuando encontró un río, bebió agua, y cuando el sol empezó a ocultarse entre los árboles, buscó un refugio seguro para descansar. Mientras tanto, su mente se mantenía clara, enfocada en la misión. Sabía que, tarde o temprano, encontraría la flor dorada, pero no porque la estuviera buscando con desesperación, sino porque creía firmemente en que su actitud positiva lo llevaría a buen puerto. Con cada paso que daba, Paco se acercaba más a su destino, sin saber que Berto, perdido y lleno de rabia, estaba a punto de abandonar la búsqueda. El sol se había ocultado, y la noche había caído sobre el bosque como un manto oscuro. Las estrellas apenas iluminaban el cielo, y la única luz que brillaba en el horizonte era la luna, que colgaba pálida y distante sobre los árboles. Berto, después de horas de vagar sin rumbo, estaba completamente frustrado. No había encontrado ninguna señal de la flor dorada, y cuanto más caminaba, más se convencía de que todo había sido una mentira. La leyenda no era más que un cuento para niños, y la flor no existía. «Esto es ridículo», gritó al viento, pateando una piedra en su camino. «No hay ninguna flor dorada. Perdí todo este tiempo por nada». La furia y la envidia que sentía hacia su hermano comenzaron a apoderarse de él. Aunque en un principio había planeado encontrar la flor por su cuenta y regresar como un héroe, ahora lo único que deseaba era regresar a la granja y olvidar todo esto. Se sentía humillado. Su codicia lo había llevado a este punto, y ahora no tenía nada que mostrar. Mientras caminaba de vuelta, no podía dejar de pensar en Paco. Seguro ese tonto también está perdido, pensó con amargura. O quizás sigue buscando esa flor que no existe. ¡Qué ingenuo! Finalmente, después de horas de caminata, Berto salió del bosque y regresó a la granja. Su padre lo esperaba, preocupado. Al ver a su hijo regresar solo, frunció el ceño. ¿Y Paco?, preguntó el anciano burro. ¿No venía contigo? Berto, aún lleno de rabia y frustración, respondió con desdén. Se perdió en el bosque. Quizás todavía está buscando esa flor estúpida que no existe. Perdí el tiempo en esa misión. No hay nada allá. El padre de Berto lo miró con decepción. Sabía que la búsqueda no era solo sobre la flor, sino sobre lo que sus hijos aprenderían en el camino. Sin embargo, las palabras de Berto lo llenaron de preocupación por Paco. No era normal que su hijo menor se demorara tanto en regresar. ¿Le dejaste solo?, preguntó su padre con un tono serio. Él quiso seguir buscando. No es mi culpa, respondió Berto, tratando de esquivar la responsabilidad. El anciano burro suspiró profundamente, y aunque no dijo nada más, Berto pudo notar su desilusión. La verdad era que había dejado que la envidia y la codicia nublaran su juicio, y ahora, de vuelta en la granja, se sentía más vacío que nunca. A pesar de haber regresado, su corazón estaba lleno de una sensación amarga,
como si algo muy valioso se le hubiera escapado de las manos. Sin embargo, no estaba dispuesto a admitirlo. Pasaron varios días. Berto continuaba trabajando en la granja, pero con cada día que pasaba sin noticias de Paco, su padre se ponía más y más inquieto. Aunque Berto no lo mostraba, en el fondo empezaba a sentir una punzada de culpa. Tal vez, solo tal vez, había sido demasiado duro con su hermano. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una sorpresa que nadie esperaba. Berto, que estaba trabajando en el campo, vio a lo lejos una figura que se acercaba lentamente por el camino. Parpadeó varias veces, sin creer lo que estaba viendo. Allí, caminando con paso tranquilo pero firme, estaba Paco. Pero no solo eso, Paco no venía con las manos vacías. En su boca llevaba una flor que brillaba con un resplandor dorado, tan radiante que iluminaba el aire a su alrededor. Berto no podía creerlo. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mientras su hermano menor se acercaba cada vez más. El corazón de Berto comenzó a latir más rápido, primero por la sorpresa porque Paco se veía más grande y fuerte, luego por la incredulidad y finalmente, por la envidia. Paco había encontrado la flor dorada, aquella que Berto había creído inexistente. Paco, por su parte, se veía agotado, pero una sonrisa tranquila y satisfecha adornaba su rostro con todo lo que había recibido. Había pasado días perdido en el bosque, enfrentando desafíos, pero en lugar de rendirse o dejarse llevar por la desesperación, su optimismo lo había guiado en cada paso. Cuando pensaba que no había salida, siempre encontraba una solución. Cuando se sentía solo, recordaba las palabras de su padre y mantenía la esperanza. Finalmente, después de muchos intentos, había llegado a un claro en el bosque donde crecía la legendaria flor dorada. El anciano burro, al ver a su hijo regresar, salió corriendo a su encuentro. «Paco», exclamó su padre, abrazándolo con alegría. «Me preocupé tanto por ti. Pensé que no volverías». Paco, con la flor aún en la boca, sonrió a su padre y la colocó suavemente en el suelo. El regreso de Paco con la flor dorada había traído alegría a la granja, pero también marcó un momento de reflexión profunda para la familia. El anciano burro, su padre, observaba a sus dos hijos con una mezcla de orgullo y sabiduría. Sabía que lo que habían vivido no solo era una simple búsqueda de una flor legendaria, sino una lección de vida que dejaría una huella en ambos. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a caer y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, el padre llamó a sus dos hijos a sentarse bajo el viejo árbol que dominaba la granja. «Hijos míos», comenzó el anciano burro con una voz suave pero firme, «lo que han vivido no ha sido un simple viaje en busca de una flor. Sé que la flor dorada ha sido una leyenda que muchos han intentado buscar sin éxito. Lo que no les dije antes es que, en realidad, esa flor no tiene ningún poder especial. La flor por sí misma no cambia nada. Muchos animales», continuó el padre, «han buscado esa flor con la esperanza de que les traiga fortuna, poder o incluso respuestas a sus problemas. Pero ninguno de ellos ha logrado encontrarla. ¿Sabes por qué? Porque la flor no es lo que transforma a quien la encuentra. El verdadero poder no reside en la flor, sino en el camino que uno recorre para llegar a ella». Berto frunció el ceño, confundido. «¿Cómo puede ser?», preguntó Berto. «Si la flor no tiene poder, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Porque Paco es más grande y fuerte?». El padre miró a Berto con una expresión de profunda comprensión. Sabía que su hijo aún tenía mucho que aprender, pero también comprendía que este momento era clave en su crecimiento. «Berto, la flor es solo un símbolo», explicó el anciano. «No se trataba de llegar al final y encontrar algo que cambiara tu vida por arte de magia. Se trataba del viaje, de los desafíos que enfrentaron y de cómo cada uno de ustedes eligió enfrentarlos.
Paco no encontró la flor porque tuvo suerte, sino porque en el camino desarrolló la paciencia, el optimismo y la fortaleza para seguir adelante. La flor no lo hizo más fuerte, pero el camino sí. Paco, que había estado escuchando en silencio, levantó la mirada y se dio cuenta de algo que no había notado antes. Su cuerpo, que antes se veía frágil comparado con el de su hermano, ahora parecía más robusto, más musculoso. Su caminar se había vuelto más seguro, y sus pasos eran firmes. El cansancio que había sentido durante la búsqueda había sido, en realidad, parte de su transformación. Sin darse cuenta, había crecido tanto física como emocionalmente durante su travesía. Sin darte cuenta, Paco, continuó su padre, el esfuerzo que pusiste, las dificultades que superaste y tu actitud positiva ante cada obstáculo hicieron que te volvieras más fuerte. No era la flor lo que te daría poder. Era tu capacidad para mantener la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Eso es lo que te ha permitido regresar victorioso. Berto, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de vergüenza y admiración por su hermano menor. Se dio cuenta de que había subestimado el verdadero valor del optimismo y la perseverancia de Paco. Mientras él se había dejado consumir por la envidia y el egoísmo, Paco había seguido adelante con determinación y humildad. Esa era la verdadera lección. El anciano burro se volvió hacia Berto y le habló con ternura. Berto, el camino que elegiste fue diferente al de Paco, pero eso no significa que estés condenado al fracaso. Todos cometemos errores, y lo importante es aprender de ellos. Lo que hoy parece una derrota puede ser la base para un futuro más sabio. Si eres capaz de reconocer tus debilidades y trabajar en ellas, podrás crecer de la misma manera que lo hizo tu hermano. Berto asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado su orgullo y aceptó la verdad. La verdadera fuerza no provenía de encontrar un objeto mágico, sino de enfrentar la vida con una actitud correcta. Los dos hermanos permanecieron en silencio mientras su padre los observaba con una mirada amorosa. Habían recorrido un largo camino, y aunque sus experiencias habían sido distintas, ambos habían aprendido una lección valiosa. No se trataba de lo que uno busca fuera, sino de lo que uno desarrolla dentro. El cuento de Paco y Berto refleja mucho más que una simple búsqueda de una flor dorada. En muchos sentidos, su historia es un espejo de la vida de las personas, donde los desafíos y las pruebas que enfrentamos no son más que oportunidades para crecer y fortalecernos. En la vida, todos nos encontramos en algún momento en un camino lleno de obstáculos, dificultades y situaciones que nos hacen cuestionar si vale la pena seguir adelante. Pero, al igual que Paco, aquellos que eligen ver el lado positivo, aquellos que mantienen la esperanza y el optimismo, son los que finalmente emergen más fuertes. La flor dorada en este cuento representa esos objetivos que, en la vida, muchos perseguimos con la esperanza de que nos traigan felicidad, éxito o realización. Pero, tal como el padre de Paco y Berto les enseñó, el verdadero poder no reside en lo que encontramos al final del camino, sino en cómo decidimos enfrentarlo. La vida no es una búsqueda de un premio al final, sino una serie de experiencias que, si se toman con la actitud adecuada, nos moldean en personas más sabias, fuertes y resilientes. Al final, la verdadera magia está en el autoconocimiento. A medida que avanzamos por la vida, enfrentando desafíos y superando dificultades, nos vamos descubriendo a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que no necesitamos algo externo para sentirnos realizados. El poder para cambiar, crecer y alcanzar la paz interior siempre ha estado dentro de nosotros, y solo requiere de una mente abierta y un corazón lleno de esperanza para poder manifestarse. El optimismo, la perseverancia y la fe en uno mismo son las claves para superar cualquier obstáculo. Al igual que Paco, todos tenemos el potencial de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, siempre y cuando estemos dispuestos a enfrentar la vida con una actitud positiva,
sin dejar que las dificultades nos derroten. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Esperamos que el viaje de Paco y Berto haya resonado contigo y te haya dejado una lección valiosa sobre la vida, la perseverancia y el poder del optimismo. Si te ha gustado esta historia y sientes que alguien más podría beneficiarse de escucharla, te agradeceríamos mucho que nos regales un like y compartas este video con ese amigo, familiar o ser querido que creas que necesita escucharla. Saludos y bendiciones. Y no olvides suscribirte para seguir disfrutando de más historias como esta.